Samantha, buenos días, bienvenida a Momentum, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, gracias. Y sí, bueno, como lo menciona, bueno, la historia de Adwe, de la sierra, de la parte norte del estado de Jalisco, de la comunidad wixárika, y Ariadna, originaria de una comunidad en el norte de Oaxaca. Bueno, ellas resisten a través de su vestimenta, así es como ellas lo llaman, porque bueno, se habla primeramente de un contexto de violencia que viven en general las personas que pertenecen a una comunidad indígena, pero bueno, a esta violencia racista se le suma la violencia de género. Y en este caso las mujeres indígenas pues son doble o triplemente vulneradas y violentadas, por un lado por la violencia racista, la violencia clasista, colonialista y patriarcal. Entonces, ellas pues comentan que han sido violentadas de diferentes maneras en diferentes espacios urbanos al portar sus prendas originarias, llámese huipil, una blusa tejida, una falda, un rebozo, pero han sido violentadas y discriminadas. Entonces dicen que si bien ellas han tenido que pues repensar los espacios en donde pueden utilizar estas prendas precisamente para cuidar su integridad, también, o sea, tratan de hacerlo evidente porque dicen que es una manera de resistir y posicionarse. Entonces, claro que pues es una forma de resistencia, de ser visibles y de resistir individual y colectivamente ante todas estas expresiones de discriminación en su contra. Hablamos de mujeres que están en espacios urbanos, en ciudades, es decir, no en sus comunidades. Y es justamente en estas ciudades, como puede ser la Ciudad de México, como puede ser Guadalajara, Jalisco, la capital de Oaxaca, Monterrey, donde se hace más patente esta violencia, esta discriminación y racismo hacia las comunidades indígenas y los pueblos originarios, pero sobre todo hacia las mujeres. Cuéntanos un poco de esta idea que plantean estas dos mujeres, porque lo que plantean así básicamente es decir, se percibirse a sí mismas pues como mujeres indígenas, con todo lo que implica, y hacerlo a través del desafío de vestir, usar pues la ropa de sus comunidades como una forma de plantar cara a quienes no les parece pues que existan ni siquiera las comunidades indígenas. Un poco cuéntanos de esto, de plantear la reivindicación de ser mujer indígena en todas partes, Samantha. Sí, bueno, como nos comentaban ellas, bueno, esta idea del Estado Nacional Mexicano, sumamente colonialista, pues trata de invisibilizar, lo cual pues ya de por sí es una forma de violencia, a todas ellas. Entonces, al momento de que están en espacios urbanos, o sea, la violencia se intensifica, porque no solamente, pues, o sea, están viviendo constantemente acoso, hostigamiento, sino que también tratan de ser, pues sí, tal cual borradas de este escenario urbano racista. Entonces, bueno, en el caso de Adwe, ella reside en pues, la zona metropolitana de Guadalajara, en el municipio de Guadalajara, para ser más precisa. Y bueno, ella comenta que en una ocasión fue a una plaza en el municipio de Zapopan y junto con otras dos amigas wixárikas, y pues llevaban las prendas originales de su comunidad y no, les negaron el paso porque el guardia de la plaza les dijo que eran terroristas y tan solo por pues ver cómo iban vestidos, ¿no? En el caso de Ariadna, ella es originaria de Oaxaca, pero reside en la Ciudad de México. Y bueno, ella también es licenciada en Ciencias Políticas. Comenta que una vez en un evento estaba en una mesa junto con otras mujeres indígenas y un fotógrafo hizo un comentario que a ella le molestó bastante, diciendo que era un honor estar frente a tanta belleza indígena. Entonces, ella habla de cómo por un lado se les ve como algo exótico, como parte de ese pasado mágico que los gobiernos quieren venderle a la población extranjera, pero cosificando y lucrando con sus cuerpos, con lo que ellas son, con esa identidad comunitaria que ellas tienen. Entonces hablan de que, pues sí, o sea, si bien
las mujeres indígenas viven violencia también dentro de sus mismas comunidades por parte de familiares varones. La violencia de género, la violencia racista se ve aumentada en contextos urbanos, porque también, por un lado, la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara, en un grupo que trabajó con mujeres indígenas, ellas mencionaban que esta misma violencia que ellas viven hace que su movilidad sea casi nula, porque siempre viven con ese constante temor de que vayan a ser discriminadas. Entonces, incluso las generaciones más jóvenes, niñas, niños y adolescentes, ya se han desprendido como de esta identidad comunitaria porque sus mamás no quieren que también sean violentadas y violentadas como ellos, como ellas al momento de que emigraron a contextos urbanos. Entonces se habla de pues, unas violaciones gravísimas a sus derechos humanos y cómo esto pues impide, por un lado, que puedan transitar libremente en áreas públicas, y por otro lado, pues también esto limita sus derechos de acceso a la educación, de acceso a la salud, que muchas de ellas y muchos de ellos vienen a estos contextos precisamente porque en sus comunidades no se les garantiza. Y al momento de que llegan a estos espacios, pues no pueden acceder a ellos porque son violentados, son revictimizados, criminalizados y pues un sinfín de acciones violentas en su contra. Sí, en el chat hay ya comentarios a la nota que nos comentas que se publica en Zona Docs y en pie de página. Samantha dice, por ejemplo, Arturo Sotomayor, es ridículo que la mujer sea fustigada por usar traje indígena. Ya hay moda internacional basada en moda indígena y efectivamente tiene razón. Y el tema del plagio es otra historia que también está por allí, es una forma también de violencia, dice Mañanín Jiménez. Todavía se usa indio como insulto y no se hace distinción entre comunidades. Los llaman indígenas por igual y no falta quien los mande a usar anticonceptivos cada vez que ve a alguien con esa ropa. Son algunas de los aspectos de esta que nos provoca la publicación de esta nota en Zona Docs y en pie de página, Samantha, pero es que además va más allá, desgraciadamente, del simple hecho de que tenga que ver con una cuestión de moda o la molestia que cause para algunas personas el que estén cerca o que tengan contacto con alguna persona indígena originaria de los pueblos originarios de México. Las encuestas señalan que más de la mitad, creo que el 70%, 60% de los mexicanos no aceptarían a una persona indígena en su casa, por ejemplo, lo cual habla justamente de este concepto racista, esa concepción racista que es el que tiene México, sino que desgraciadamente cuesta vida. Si es mi última petición, pregunta, Samantha, en la nota tú publicas el caso de una niña de 4 años, se llama Despertar. Ella recibió 2 piquetes de alacrán en Mezquitic, en la comunidad birrárica de Tatey, que está en una región de muy difícil acceso. En la zona norte de Jalisco sí tiene muchas dificultades de comunicación, y su familia, su mamá, la llevó a Huejuquilla el Alto, que es la zona urbana con más servicios de toda aquella región, y de por sí, para decirlo bien poquitos, la mandaron de allí al Hospital Civil de Guadalajara. O sea, es un viaje de horas y horas y horas y horas, y finalmente cuando llegó a Guadalajara ya no hubo forma de ayudarle a esta pequeñita. Y tú narras en tu nota que finalmente, pues sí, ella murió por el piquete de alacrán, pero lo que finalmente marcó pues el hecho de que siguiera o no con vida fue la discriminación, la desatención que hubo hacia esta niña, hacia esta niña de unos cuantos años de edad, Despertar. Cuéntanos un poco más, ¿qué pasó con esta pequeñita? Bueno, este caso nos lo compartió Gabriela Juárez, de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Ella, bueno, era como amiga de la abuela de Despertar, y lo único que nos comentó fue precisamente pues estos puntos que se tocan en el texto, ¿no? Una fue picada 2 veces por un alacrán, la llevaron a la clínica más cercana que tenían, y a pesar de que era una clínica de segundo nivel, pues dijeron que no podían hacer absolutamente nada por él.
La trasladaron al hospital civil, pero ya era demasiado tarde. La niña lamentablemente falleció. Y bueno, otra cuestión que también tocan ADWE, que también pues pertenece a la comunidad wixárika, es que los médicos, doctores, doctoras que envían a las clínicas, que ni siquiera pues están mínimamente cerca de estas comunidades, pues son practicantes. Entonces, ni siquiera pues, hay doctores de guardia que puedan supervisar a estos médicos practicantes, y es una constante tremenda de negligencias, donde la tasa de fallecimientos pues es muy alta por todas estas negligencias. Y pues también se conjunta con el tema de la pandemia, donde hubo pues demasiadas defunciones a causa de esta enfermedad. Y bueno, en un informe también de la UASI se señala que 19.146 personas pues se contagiaron de coronavirus, y pues de estas el 46% fueron mujeres. Esto porque, bueno, ellas eran las que estaban más expuestas, porque pues estructuralmente, históricamente, las labores de cuidado y demás, pues se le adjudican a las mujeres. Entonces ellas estaban más expuestas a esta nueva pandemia. Y también, bueno, la mayoría de las personas que fallecieron a causa de esta enfermedad fueron mujeres. Esto porque, bueno, en el caso de los hombres, algunos ya tenían trabajos formales donde podían acceder a prestaciones de salud, de sistemas de salud pública, pero en el caso de las mujeres la mayoría se dedicaba a trabajos informales o el trabajo del hogar, y esto así imposibilitaba que ellas pudieran acceder a estos servicios, ¿no? Entonces, es otra de las muchas razones por las que precisamente la población indígena migra a contextos urbanos, y al momento de que migran a contextos urbanos, o en el caso de Despertar, que fue trasladada a un hospital en la zona metropolitana, ni siquiera aquí se garantizan sus derechos. Y bueno, es como de los puntos que más tocaron pues las dos personajes de la historia, que son Ariadna y ADWE. Y bueno, no, eso es lo que ellas nos comentaron al respecto. Pues sí, es un caso muy dramático. Pues Samantha Anaya, periodista, reportera en Zona Docs, te agradezco mucho que nos hayas compartido esta información y le recomiendo que le eche una mirada, léala con detenimiento. Está muy bien escrito este reportaje, muy bien documentado. Es una forma distinta de abordar algo que se ha vuelto desgraciadamente cotidiano y que no debemos permitir que forme parte del escenario nacional, que es la discriminación y violencia hacia las comunidades indígenas, pueblos originarios, y específicamente hacia las mujeres indígenas. La nota se llama Vestir la Resistencia, mujeres indígenas frente a la violencia patriarcal, que fue escrita por Samantha Anaya y Leslie Cepeda. Samantha, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día, hasta luego. Adiós.